Psicoflix, episodio especial Ampir. Bienvenidos a Psicoflix, un podcast para psicólogos y psicólogas, un podcast donde entre todos buscamos ser cada vez mejores profesionales de la psicología. Aquí hablamos de todas las estrategias, técnicas y noticias de la psicología contemporánea, pero siempre con la evidencia científica que nos gusta defender. Hoy estamos muy felices, Darío, de estar aquí en el Congreso de Ampir en Valencia, en directo, haciendo este episodio especial. ¿Cómo estás? Ostras, qué bien. Bueno, a lo mejor en YouTube la gente piensa que lo hemos hecho bien desde primera, no pasa nada. Me han puesto el nombre por si se me olvida, hoy se me podría olvidar. Estoy muy contento porque, bueno, estamos hablando mucho de psicología, ya llevamos un rato calentándonos con las invitadas. Ayer ya estuvimos un poquito hablando y enfadándonos, pero bueno, en general está siendo ya de base una experiencia muy interesante. Luego hay vídeos complementarios que estamos grabando ya desde ayer y te dejo que le des. Bueno, yo quería aprovechar también pues para dar las gracias a Cristian López y Alejandro Román, que han sido los artífices de que este podcast surja, y también la organización de Ampir por volver a contar con nosotros este año. Estuvimos el año pasado en Cádiz y nos encantó la experiencia. Y bueno, pues repetimos esta vez con dos amigas, con Virginia y con Laura. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal, chicos? Pues encantada de estar aquí con vosotros, compartir este ratito. Y bueno, para presentarme, soy Virginia, integradora social, psicóloga clínica, especialista en psicosis y ahora actualmente coordinadora del grupo de trabajo de discapacidad y diversidad funcional, que es de lo que venimos un poquito a hablar. Hola, yo también soy una de las coordinadoras, la otra pareja de este dúo en el grupo de trabajo de discapacidad y diversidad funcional. Mi nombre es Laura. Y yo también soy reciente especialista en psicología clínica, hice la residencia en Alicante, en el Hospital de San Juan, y también seguía a Virginia en su especialista en psicosis, así que me copié y somos las dos especialistas también. Y nada, deseando un poco poder charlar aquí con vosotros. Bueno, estamos muy contentos. Lo primero, vamos a empezar a relajarnos. Virginia ha leído su currículum de un papel que no existe. Bueno, aquí no pone nada de eso que ha parecido leer. Tiene un guión, el guión se lo voy a quitar porque no le va a hacer falta. Bueno, luego te lo puedo dejar. Y vamos a empezar por qué sensaciones estáis teniendo en este momento. Si creéis que vais a ser capaces de decir todo lo que queréis en una hora aproximada. Bueno, de primera digo que no, porque hay mucho de lo que hablar, mucho de lo que también reivindicar. Bueno, la idea del encuentro de hoy es poner un poquito en relieve pues, a qué se dedica nuestro grupo de trabajo, qué reivindica, qué cositas a tener en cuenta, que, bueno, hablaremos un poco de los espacios, ¿no? de que se centra el grupo de trabajo, sobre todo para eso, para dar visibilidad y para que podamos, que en definitiva es el objetivo principal, pensar entre todos, pensar juntos y, bueno, y compartir al final, que es lo importante. Sí, bueno, yo un poco por añadir, y a lo mejor repito un poco lo que ha dicho Virginia, pero yo creo que es un poco el tema de la discapacidad, diversidad funcional, un poco uno de los temas de los grandes olvidados, ¿no? Cuando hablamos de luchas sociales, y también dentro de la propia psicología creo que nos queda como mucho camino como profesionales para acompañar bien a personas con discapacidad. Entonces, yo creo que aparte un poco de dar visibilidad a nuestro grupo de trabajo, yo creo que este podcast pues, puede ayudar a muchos de los profesionales que se encuentren con personas en consulta, ¿no? Que tengan discapacidad y les surgen dudas, ¿no? De cómo acompañar, ¿no? Qué cosas decir, qué cosas no, ¿no? Y yo creo que en eso también podemos echar una mano aquí. Me interesa mucho esto, ¿no? Y estamos muy contentos de estar aquí y darle visibilidad a algo que en muchas ocasiones, pues incluso en la propia psicología no se le da el espacio que necesita y que merece. ¿De qué manera, ¿no? ¿O qué inquietudes personales os llevan a la creación de este grupo de trabajo? Pues fue curioso porque al principio, bueno, nosotras dos, de manera totalmente individual, basándonos en nuestras propias necesidades y viendo un poco lo que íbamos percibiendo,
fue en 2022, ¿no? Cuando planteamos entre las dos que estuvimos hablándolo, pues por ejemplo con el tema del acceso a los congresos. Eso comenzó un poquito así, porque es cierto, ¿no?, que tenemos dentro de socios y socias, ¿no?, de nuestra sociedad muchas personas también en el colectivo y no solemos verlas, ¿no? Entonces aquí hay como una especie de algo, ¿no?, que no termina de salir, y a partir de aquí salió un poquito la demanda, diríamos, ¿no?, y nos pusimos manos a la obra. ¿Para qué? Para que al final no sea de manera individual que cada persona solicite, ¿no?, por lo que necesite, ¿no?, cada profesional de psicología clínica que tenga discapacidad, sino que a través de nuestro grupo de trabajo podamos tanto recoger la demanda específica que necesite como acoger, y que sea también desde lo colectivo, no desde la sola señalación. Sí, porque al final un poco yo creo que la frase esta de lo personal es político, creo que viene muy bien aquí, ¿no? Porque al final yo creo que todas las personas, sobre todo si estamos en un colectivo minoritario, por lo que sea, ¿no?, porque somos LGTBI, porque somos personas migrantes, ¿no?, porque somos personas con discapacidad, pues muchas veces parece como que lo que a ti te ocurre, ¿no?, es un hecho que solo te pasa a ti, ¿no? Y yo creo que también un poco este grupo de trabajo pues también surgió de la necesidad un poco de dar una respuesta colectiva a un hecho que no es individual, que también lo es colectivo, ¿no? Entonces buscábamos un poco también eso, porque al final cada año de todas las plazas PIR hay un porcentaje que es de personas con discapacidad, y también pues como eso corresponde también a muchos especialistas en psicología clínica también con discapacidad, ¿no? Pero es como que nos planteamos en qué congreso fue, en el de A Coruña que fue, o en Murcia fue, que dijimos dónde están, ¿no?, los especialistas o los PIRes, ¿no?, que tienen discapacidad, porque nunca, bueno, nos veíamos siempre Virginia y yo, ¿no?, que así es como nos hicimos amigas también, pero nos preguntábamos por qué no estaban, ¿no? Y un poco la respuesta que nos dimos, ¿no?, un poco así simplista al principio, fue que era porque no podían acceder, porque los congresos tampoco eran accesibles muchas veces. Vale, y para poner un poco en contenido, un poquito las ideas ordenadas, yo traía a colisión los pilares centrales en lo que se focaliza en nuestro grupo de trabajo, lo que recoge, ¿no?, lo que pretende dar un poquito de cobertura. Por un lado, que sea un espacio de encuentro entre residentes, especialistas de psicología clínica, ¿no?, que son espacios de encuentro donde compartir información, dudas, experiencia por parte de los miembros, ¿no?, cada una de las personas pues sus necesidades. Para ello tenemos un grupo en Telegram donde pues vamos compartiendo pues eso, ¿no?, ideas y demás. Por otro lado, también una idea muy importante que ya ponemos en marcha era el tema de la sensibilización, comunicación, es decir, que podamos, a través de nuestro grupo de trabajo, crear puentes para divulgar en materia de discapacidad, diversidad funcional, neurodivergencia, ¿vale?, en medios de comunicación. Hace poquito salimos en prensa, en Consalud, hablando desde nuestro grupo de trabajo, pero bueno, también en radio, redes sociales o, por ejemplo, este podcast, ¿no? Por otro lado, tenemos también el objetivo de facilitar recursos para residentes y facultativos especialistas, ya sean en materias legales, en materia social, económico, ocio, cultural, es decir, un encuentro, un lugar donde podamos ir recopilándolo todo. También, por otro lado, recursos para la población general, ¿no?, tanto general como clínica, ya que al final la discapacidad pues está en cualquier etapa evolutiva, ¿no?, de la persona, y a través de nuestro grupo de trabajo nuestra idea también era un poquito la de crear líneas de trabajo, líneas de investigación, que también tanto nosotros profesionales, ¿no?, con discapacidad como también a la población general podamos realizar, pues eso, fomentar en definitiva la investigación, ¿no?, en la línea de la discapacidad, que muchas veces se queda ahí un poquito mermada.
Y bueno, y también por otro lado, como así último punto importante, que nos parecía bastante relevante decirlo aquí en el podcast, que al final nuestro colectivo, nuestro grupo de trabajo lo que intenta es recoger a todas aquellas personas interesadas profesionales de psicología clínica, ¿no? Especialistas tanto con discapacidad como sin discapacidad, que tengan inquietudes en el trabajo de la discapacidad, que también pueden estar en nuestro grupo, también personas con cualquier tipo de realidades diversas, ¿no? Como se llama nuestro podcast, ya sean personas neurodivergentes, pues, autistas, cualquier tipo de persona estaría también en acogida a nuestro grupo. Y por otro lado también tenemos a personas con, por ejemplo, síndrome de burnout, quien a día de hoy, ¿no? Como profesionales que somos, no tenemos situaciones que se nos complica también en lo personal, pues también queremos acoger estas realidades. En definitiva, así como resumen, acoger desde nuestro grupo de trabajo una cantidad de realidades diversas para que nos sintamos en comunión con todos y menos solos a la hora de cualquier lucha que tengamos que hacer, cualquier cosa que en lo individual siempre sea como demasiado señalatorio. Bueno, empezamos a abrir melones, ¿no? Que la gente se divierta. No, es broma. Bueno, si no quieres, no es broma. ¿Tú crees que, bueno, os voy a tantear para valorar la sensibilidad al cambio que creéis que tiene el contexto? En nuestro caso hablamos de la psicología clínica, del 1 al 100, siendo 100 completa sensibilidad al cambio, cada cosa que se propone se implementa, siendo 0, aquí da igual que yo grite, nadie me escucha y nadie cambia nada. ¿Cuánto puntuarías? Por ejemplo, Laura. Poca presión, aquí. Pero ¿te refieres sensibilidad al cambio con respecto a la discapacidad? ¿Te refieres a las adaptaciones? A mí me gustaría responder un número, pero no es el real. O sea, creo que si me tuviera que mojar, yo diría que un 20 o sea, poquito. Yo diría que poquito, menos del que creemos. Porque al final, o sea, yo sobre todo esto me he dado cuenta, no solo por mí, sino trabajando, ¿no? Porque luego tú estás en un CSM, trabajando en una USMA, en una unidad de salud mental, por ejemplo, y luego el espacio que tienes es el que es, ¿no? Pero es verdad que muchas veces no está adaptado para personas que tienes que atender. Y tú, como profesional que trabaja en el Sistema Nacional de Salud, tienes que poder atender a todo el mundo. Y es una realidad que realmente yo creo que muchas veces no nos la planteamos hasta que nos pasa, hasta que nos lleva la primera persona sorda a consulta, ¿no? O hasta que viene la primera persona en silla de ruedas y nos damos cuenta de que no cabe por la puerta o que no puede entrar. Y eso también es una discriminación, ¿no? Porque aunque luego se le pueda facilitar adaptaciones que muchas veces son adaptaciones de Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, yo veo gritándole o veo quién me puede hacer de traductor, ¿no? O quién puede hacer de traductor de lengua de signos, buscándonos un poco la vida muchas veces como profesionales, pero claro, eso no deja de ser que esta persona se da cuenta, ¿no?, que el sistema de salud tampoco está pensado para ellos, cuando realmente es una de las cosas que siempre te dicen, no, los centros sanitarios son accesibles y no sé qué. Y realmente la triste realidad, si lo queremos decir así, es que no lo son. Y que si acaso lo son, para quien lo son más, son para las personas con discapacidad física, a lo mejor, ¿no? Pero para el resto de realidades, que yo creo que es un poco lo que a la gente se le escapa, porque como el simbolito de discapacidad pues siempre es un señor, ¿no?, un muñequito sin género, ¿no?, con silla de ruedas, pues el resto de realidades se quedan un poco alejadas de la mano, ¿no? Entonces yo creo que no tanto como nos gustaría o como queremos creer, yo pienso. Yo creo, yo también estoy totalmente de acuerdo con Laura, un 20% perfectamente podría ser, vaya. Una de las cosas, ¿no?, que pensamos mucho, es cierto, ¿no?, lo que, como dice ella,
es que hasta que tú no lo tienes, de alguna forma, ¿no? Un familiar, tal, como que no lo percibimos, no nos damos cuenta. Y es que hay un término que creo que es importante recalcar, en el sentido de que o sea, a día de hoy la sociedad parece que aboga, ¿no?, por una integración, pero no por una inclusión, que aquí hay una diferencia, ¿no? O sea, integración, y os voy a poner un ejemplo que seguramente todos estaréis familiarizados con Renfe, un ejemplo de tren. Cuando hablamos de integración, hablamos, por ejemplo, pues del típico aparatito, por ejemplo, para una persona con discapacidad física, pues la típica plataforma, ¿no?, que un asistente coloca con el tren para que la persona que tiene unos escaloncitos pueda acceder plano, ¿no? Entonces, de alguna forma, a la persona se le habilita un recurso externo a ella que le proporcione la capacidad para entrar en el tren, ¿no? Esto sería integración. ¿Por qué? Porque no deja de ser la persona señalada, en el sentido de, bueno, como si fuera un fosforito ahí de, bueno, te tenemos que ayudar, tenemos que hacer algo para que la persona pues acceda al tren. Como inclusión sería, por ejemplo, estos trenes que ya por fin van poquito a poco haciéndose en Renfe, que van lisito, van plano, ¿no? Y entonces estos trenes, la persona, por ejemplo, en el caso de movilidad reducida, pues iría directamente y accedería. No necesita plataforma, no necesita ser señalada, ayudada, etcétera, ¿no? Y accede. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que la sociedad todavía cuesta mucho, desde mi punto de vista, pensar desde la inclusión, porque creo que estamos pensando mucho desde la integración. Todavía no hemos dado el paso a la inclusión, ¿no? Y todavía nos vemos un poquito así como en este sentido que no avanzamos. Imaginaros, como dice Laura, en realidades, en discapacidades o condiciones que no son visibles. Esto se complica el triple. ¿Por qué? Porque claro, es que no solamente, es que ya la persona que no lo ve tampoco lo percibe y ahí vienen un montón de problemáticas asociadas. Entonces es importante esto, porque sí que en integración puede que el porcentaje sea un poquito más elevado, pero lo que se busca, que es la inclusión, pues un 20% perfectamente. Claro, yo justo recuerdo que en mi época de preparación del PIR muchas veces, ¿no?, cuando se hablaba de la dificultad para acceder a las plazas, ¿no?, a veces se hacían incluso bromas, ¿no?, con respecto a, oye, ojalá, ¿no?, tuviera discapacidad para poder acceder al cupo, ¿no? Y cuando os escucho y veo toda la realidad que hay detrás, no me imagino el sufrimiento tan grande que hay, porque no solamente es acceder, sino todas las trabas que hay a la hora de acceder por el cupo de discapacidad. Porque ayer lo estábamos comentando, ¿no?, cuando hablábamos por la noche sobre esto precisamente, ¿no? ¿Qué obstáculos creéis que se encuentran las personas que aprueban incluso el examen y luego no pueden acceder a la plaza? Claro, lo que comentábamos ayer, ¿no?, el tema de que hay una realidad que no se suele ver, que no lo conocemos, que es las personas del cupo de discapacidad que sacan plaza, pero no una, sino 2, 3, incluso hasta 4 veces. ¿Por qué? Porque resulta, y se llevan muchísimos años, son personas que se llevan bastantes años estudiando el PIR, porque resulta de que es que lo que queda de lo que puede acoger, no sé, o sea, vive en una comunidad autónoma, no se puede desplazar a la otra punta de España. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos muchísimos compañeros que están en esa situación de, bueno, he aprobado, he sacado plaza, pero no sé si voy a tener que renunciar, puesto que si no me cogen mi comunidad autónoma y necesito una serie de adaptaciones y de cosas, no voy a ir ahora a un alquiler, que ya con lo que cuesta, no voy a ir ahora a un alquiler yo ahora a que me lo adapten. Y esto es una realidad, ¿no?, que pues hay un embudo. Hace poquito en Consalud, en el periódico virtual, precisamente hablábamos de esto, ¿no?, que esto era una realidad que tenemos que ver de qué manera pensamos juntos para también dar un poquito de solución a esto, porque evidentemente es un problema que está en activo a día de hoy. Sí, además un poco también para acabar un poco con el tema de lo de las plazas PIR, Virginia, yo es que me acordaba mucho cuando yo pensaba en qué plaza, ¿no?, que además mi año fue el año de la pandemia, entonces yo no podía ir presencial a los sitios a mirar los hospitales, y había como un oscurantismo sobre la información de la accesibilidad de los sitios, que yo tenía un Excel en el que me dio una neurosis obsesiva de oposición con todas las plazas
donde yo le iba preguntando a la gente, oye, ¿pero esto es accesible? Y claro, pues la gente me respondía, pues a lo mejor me podían decir si necesitaba coche, eso era lo máximo que me podían decir, pero nadie sabía exactamente si su hospital era accesible o si las rotaciones no. Entonces también estabas un poco como en que faltaba mucha información, igual que en muchas plazas te decían, cuando preguntabas por el ambiente del hospital, no te pueden decir exactamente no, o no lo descubres exactamente hasta que no estás ahí, pero claro, esto para las personas que veníamos del cupo de discapacidad, lo del tema de la accesibilidad era todavía más arriesgado, porque ya no es que yo esté a gusto una vez esté ahí, es que a lo mejor no puedo ni ir. Entonces esto era una cosa importante y a día de hoy en realidad no hay ningún sitio donde haya recogida información sobre este tema, que esto fue otra de las motivaciones también hacerlo el grupo de trabajo, porque al final es una cosa de la que no se tiene información. Sí, bueno, como inciso, nosotras estamos trabajando, ¿no?, en una especie de guía para opositores PIR que recoja, ¿no? Igual que hay academias, ¿no?, que hacen como una especie de guía de hospitales y más o menos orientación de precios, o sea, de cobro, orientación de rotaciones, de cómo comienzas, pues hacerlo también en materia de accesibilidad en diferentes realidades, ¿no? No solamente la física. Pero en eso estamos nosotros trabajando desde el grupo de trabajo, porque vemos que es muy necesario que ya el opositor PIR pueda, con discapacidad, pueda tener esta guía y no tenga que estar llamando hospital a hospital. Que bueno, es lo que hablábamos ayer, ¿no? Que te puedes tirar varios años preparándote, incluso tener que renunciar a tu plaza porque no está adaptada. Y que sabemos que hay personas que han tenido que aprobar varias veces el PIR, lo cual es, bueno, un poco loco, la verdad. Es un problema de diseño, yo creo, ¿no? Un problema de que la burocracia se hace normativa, los espacios se hacen normativos y luego se adapta con calzador lo que vamos viendo, ¿no? Así que, ¿qué pasa con aquellas cosas que son todavía más invisibles, ¿no? Por ejemplo, la salud mental, otro tipo, ¿no?, de diversidades. Tendríamos que darle voz también aquí. Sí, es que esto es el otro melón, diríamos, ¿no? Porque, claro, digamos, lo físico no se ve y un poquito se comprende, diríamos, entre comillas, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Y es curioso, ¿no? Como profesionales de salud mental, por ejemplo, está el cupo, ¿no?, de discapacidad que recoge muchas realidades y, de hecho, ahora muchas oposiciones, creo que dentro del PIR también, recoge este cupo que sería para lo que se llaman enfermedades mentales, trastornos mentales, bueno, diferentes, ¿no?, condiciones. Y la realidad también ocurre con esto, que resulta de que, bueno, pues la persona saca plaza, comienza su residencia, pero no hay ni adaptación del puesto de trabajo ni adaptación curricular, porque claro, imaginaros una persona autista, por poner un ejemplo, ¿no?, que pueda perfectamente realizar sus funciones, pero que necesite una serie de circunstancias, ¿no?, de un poquito de, pues que el ritmo o cualquier detalle que la persona necesita. Esto no están preparados los hospitales. A día de hoy mucha gente viene, ¿no?, a nosotras y nos dicen que estamos individualmente teniendo este problema, ¿no?, que yo tengo una condición y claro, como no se ve, pues de alguna forma me piden los mismos objetivos que para el resto, pero es que no debería de ser así, porque ha entrado precisamente en un cupo con una serie de dificultades o de circunstancias que debemos, igual que, por ejemplo, si yo con movilidad reducida a mí no me van a poner en un cuarto sin ascensor, ¿no?, en un cuarto piso, y me dirán, bueno, por despacho o donde sea, a una persona con otra realidad que no es tan visible, ¿por qué entonces se le está pidiendo exactamente lo mismo que el resto, atendiendo que puede necesitar alguna adaptaciones, ¿no?, en curriculares y demás? Entonces, bueno, esto también es otro de los melones, ¿no?, porque al final es también una realidad que muchos de los profesionales de psicología clínica demandan y residentes, ¿no?, porque al final siempre, a mí me vienen muchas personas, ¿no?, que me dicen, es que temo a ser señalado yo de manera individual, es que ahora es meterme en una pelea, es que ahora es meterme... Claro, por eso también nosotras queremos acoger como entidad, por así llamarlo, como grupo, porque para que estas personas no tengan que estar señaladas de forma individual, ¿no?, y que tengan que estar como una lucha individual cuando realmente es colectiva.
Sí, además que yo creo que individualmente tenemos mucha menos fuerza y esto pasa con muchas cosas, ¿no? También con otras luchas sociales, que individualmente pues eres una persona que se queja, ¿no? Pero cuando colectivamente aunamos esfuerzos es cuando ahí podemos cambiar las cosas y subir este 20%, ¿no? A mí es que me resulta muy paradójico porque pensaba, ¿no?, cuando hemos hablado otras veces, Virginia, ¿no?, de lo del tema de las neurodivergencias, ¿no?, y de cómo esto también como que parece que se rechaza que esté dentro de la discapacidad, o de que es como justo nosotros que somos profesionales de la salud mental y no hemos pensado en este tema, o sea, no hemos pensado en que las personas neurodivergentes también tienen otras necesidades. Es que yo veo como que hay una incongruencia muy grande. A mí me viene lo de disonancia cognitiva todo el rato, porque digo, es que no entiendo cómo puede ser que tengamos un sistema que no acoja esto cuando precisamente nos estamos vanagloriando, ¿no?, de ser profesionales de la salud mental. Sí, porque estaba pensando en que, bueno, en estas situaciones en las que renuncia a la plaza por justamente, no sé, una persona que tenga su casa adaptada, no se pueda desplazar a otro sitio, tenga que renunciar a su plaza, incluso siendo pues un psicólogo, una psicóloga estupenda, me parece una situación bastante injusta. Y la pregunta es clara, ¿no? ¿Por qué no se adapta, siendo algo aparentemente sencillo? ¿Por qué no se le da prioridad a que pueda elegir una plaza algo más cerca de casa? Claro, aquí tenemos bastantes líneas en las que tendríamos que trabajar de cara a esto, ¿no? Al tema de que sí, que por ley hay un cupo reservado, etcétera, pero realmente este cupo está acogiendo, ¿no?, la diversidad de realidad y sobre todo haciéndole el cometido que se supone que tiene el cupo, que es para acceder a diferentes tipos de personas. Esto tendríamos que estudiarlo y tendríamos que analizarlo bastante detenidamente porque hace bastante agua, ¿no? Pensaba también en la parte interseccional que ha comentado Laura al principio, ¿no? ¿Cómo podemos, o qué se os ocurre para hacer que el grupo pues, pueda recoger todas las sensibilidades posibles? ¿Qué se os ocurre en esa dirección? Claro, poquito a poco, entre ellos a través de aquí, ¿no?, de darnos también a conocer y demás, porque sí que poco a poco estamos pues recogiendo, ¿no?, sobre todo eso, facultativos, residentes, y a mí nos viene mucha gente, ¿no?, nos escriben y demás, y poquito a poco vamos haciendo el rebaño, como yo digo, ¿no?, poquito a poco vamos dando esta realidad. Pero otro de nuestros proyectos que tenemos en mente, que ya lo hemos iniciado, que se llama Realidades Diversas, que va dirigido a todos los públicos online, y que cada mes invitamos a un ponente en primera persona y un ponente especialista de la materia que vayamos a abordar, que normalmente coincide con el Día Mundial, pues, el Día Internacional de Autismo, Día Internacional de las Enfermedades Raras, ¿no?, que comenzamos nosotras con esa. Y la idea es eso, ¿no? La idea es que sean la cantidad de realidades diversas de muchísimas personas las que vayan poniendo sobre la mesa sus necesidades y vayamos trabajando sobre ello. Es importante esta recogida, ¿no?, de cuantos más mejor, para poder ir viendo los mecanismos de acción que podamos ir ejecutando, ¿no?, y ayudando. Cuando empezamos un poco con este proyecto, nuestra idea era también pensar un poco en la competencia cultural, que es algo que no se nos forma ni en la universidad ni en la residencia, y es un poco pues la capacidad que tendríamos que tener los clínicos, no solo de estar actualizados a nivel de técnicas de psicoterapia, sino de conocer ciertos temas, ¿no?, de tener ciertas actitudes y habilidades un poco para acompañar de forma culturalmente sensible a los pacientes, sobre todo si pertenecen a colectivos minoritarios. Entonces, esto era un poco nuestra idea también de cara a los profesionales, porque claro, ¿cómo yo puedo acompañar a una persona sorda si yo no conozco esa realidad? Muchas veces también con el tema de la discapacidad está el tema de los nombres, ¿no? Esto es adecuado, en plan de qué es mejor decir
diversidad funcional o discapacidad, ¿no? Mucha gente con mucho miedo, ¿no? de a lo mejor no saber qué palabras utilizar por miedo a ofender, ¿no? Entonces yo creo que esto es una cosa en la que se nos debería formar, o sea, no solo con el tema de discapacidad, sino con otras cosas también. Y esto también fue un poco nuestra idea con el tema del proyecto de realidades diversas, de cara a que sean las propias personas, en una experiencia en primera persona, que también nos puedan un poco ayudar en esto. Porque al final es un beneficio bidireccional, porque esto va a ser algo que también beneficia a los pacientes por un lado y a las personas con discapacidad en general y también a nosotros, a los profesionales, más allá de si tenemos discapacidad o no. Entonces esta también era un poco nuestra idea, de cara más a los colectivos profesionales. ¿Es esto así también fuera de España? ¿Hay, no sé, otros países donde la estructura sea mejor, peor seguro? Porque al final es un planeta muy grande. No sé si tenéis ejemplos en la cabeza. Pues es verdad que yo creo que no quiero caer en el sesgo de todo es mejor en otros sitios, ¿no? Pero es cierto que, por ejemplo, yo conozco experiencias más en Reino Unido, ¿no? En otros países donde esto son competencias que están transversales a la formación en el Sistema Nacional de Salud. O sea, que sí que tienes cierta formación dentro del sistema. O sea, yo, por ejemplo, en la residencia hice una sesión clínica de acompañamiento a personas trans y no binarias. Esto, por ejemplo, también es una realidad que muchas veces, sobre todo a mí lo que me comentaba en mi hospital, los adjuntos, ¿no? Los clínicos que llevaban más tiempo, que desconocían completamente. Y muchas veces el no saber, ¿no?, cómo acompañar, pues nos genera ansiedad, o sea, porque no sabemos cómo ayudar a estas personas cuando la voluntad muchas veces es de ayuda, pero claro, nos tenemos que formar, porque no solo vale con tener voluntad de ayudar, también tenemos que estar formados para poder acompañar bien. Claro, y en relación a lo que ella comenta, ¿no?, también se me viene mucho a la cabeza, nosotros como profesionales de salud mental, que una persona venga con un problema, pues depresión, ansiedad, me lo invento, lo que sea, el añadido de la discapacidad, ¿no?, también está formado en esta parte, ¿no?, que no es lo mismo una persona que venga solo con una problemática, con una situación dada, que venga ya con otra sumativa, porque sabemos bien los profesionales cómo tenemos en estos casos, ¿no?, que intervenir, estamos formados para ello, tenemos herramientas. Entonces todas estas cosas, ¿no?, es como para eso, para pensar entre todos, pensar juntos y para ir en la línea de esa de la formación. En cuanto a lo que decide de otros países, yo no tengo conocimiento. Sí que es cierto que en materia de lo que son movilidad, barrera arquitectónica, que es lo que a mí me concierne, incluso en España hay una diferencia muy bestia, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Valencia estoy viendo que todo es bastante llanito por lo que he visto hasta ahora, pero hay otras ciudades que, madre mía, o sea, no... Entonces, depende, ¿no?, de los sitios y depende también de las políticas y, bueno, un montón de cositas. Está claro, ¿no?, que la terminología es importante, no es inocua, porque tiene implicaciones y tiene carga política, social, ética y implicaciones en nuestra propia intervención, ¿no? Yo recuerdo una vez atendiendo a una persona con afantasía, que yo no conocía esa realidad, y lo difícil que fue adaptar las técnicas en terapia para poder conectar y ayudar a la persona con su sufrimiento. Y me parece muy importante lo que estáis comentando y compartiendo, porque siento que de alguna forma son realidades tan diversas que uno, hasta que no llega a contactar con eso, no se da cuenta del sufrimiento que eso puede llegar a generar y la dificultad que uno puede tener como terapeuta para poder adaptar su intervención a esa realidad, ¿no? No sé qué se os ocurre en esa dirección. ¿Habéis explorado esa parte de cómo podemos mejorar nuestras técnicas para hacerlas sensibles a lo que necesitan las personas? Yo pienso que al final no es como hacemos todo, ¿no?, como terapeuta, esta especie de, no me sale la palabra, pero es como esta intención genuina, ¿no?, bueno, cuéntame, ¿no?, lo que ya hacemos cuando trabajamos, ¿no?, con cualquier situación y desde la apertura, ¿no?, desde el conocimiento, ya que ya a priori, ¿no?, se disponen de bastantes pocas formaciones y demás, pues sí que es cierto que es importante, ¿no?, esta apertura de decir, bueno,
¿Qué necesita? Porque eso es otra, ¿no? Cada persona, al final es un mundo y cada persona va a tener unas necesidades específicas y es ese trato, ¿no? De, como yo digo, ¿no? De humano a humano, al final, no jerárquico, ¿no? Que muchas veces que siempre necesitamos llevar a consulta. Yo estaba pensando que así como primera idea escuchar este podcast. Eso es lo primero, ¿no? No, pero yo un poco lo que me venía a la cabeza cuando lo estabas comentando era que estaba haciendo un poco el símil, ¿no? Estaba pensando en también cuando yo tenía también esta inquietud, por ejemplo, con las personas trans, que yo sentía que no estaba preparada para acompañar a estas personas porque no tenía conocimientos o habilidades. Y yo pienso que en el tema de la discapacidad es parecido. O sea, yo pienso que lo primero es tener información y sobre todo sobre el capacitismo, que es un poco la discriminación que hay, porque al final pues todos nos hemos criado en una sociedad que es capacitista y todos, absolutamente todas las personas, pues tenemos este sesgo muchas veces, ¿no? Entonces yo creo que el cuestionarnos muchas veces, o sea, yo creo que a veces no es tanto de cómo adaptar las técnicas, sino cuestionarnos estas narrativas que son como políticamente dominantes y con la que hemos crecido y a veces como que se nos escapa, ¿no? Que luego de repente pues a lo mejor pensamos algo que hemos dicho en consulta y decimos, ¿cómo dije yo esto, no? Y yo creo que empieza por ahí, un poco más desde cuestionarse y desde escuchar a las personas que viven esta realidad. Yo creo más que haya libros de técnicas que leer. Yo creo que por eso también un poco elegimos el formato en primera persona. También un poco por la representación que hay de las personas con discapacidad, que normalmente pues o son como este arquetipo, ¿no? Más de el héroe o mira todo lo que ha superado, ¿no? O pobrecito, ¿no? Entonces, pues esa era un poco también nuestra idea, poder mostrar pues una imagen real, ¿no? de lo que viven las personas con discapacidad. Pensaba también que para una buena formación también es necesaria una buena investigación, y es que el mundo académico a lo mejor también está un poco lejos, ¿no? El mundo de investigación en general, ¿no? Pienso incluso en la industria, en cómo se pueden adaptar algunos dispositivos, algunas estructuras, y claro, para ello necesitas invertir en I+D+I. Entonces, bueno, ¿qué estará pasando aquí? Que hay propuestas obvias, ¿no? Pero estoy intentando buscar soluciones menos evidentes. ¿Qué podemos hacer para concienciar al mundo académico? Pues se me viene a la cabeza un poco lo que decía Laura, ¿no? Este podcast, el ir, al final, es ir en la línea de daros cuenta que cuanto más hablemos sobre esto, cuanto más sigamos trabajando en ello, dando visibilidad, pues conseguiremos ir aunando fuerzas, investigaciones y avanzando en esta, digamos, hacia esta corriente, ¿no? Entonces, sí que es cierto que, y de aquí, ¿no? El planteamiento que tenemos nosotras de dar tanto voz y sobre todo empujón, ¿no? En la investigación y que sigamos trabajando sobre ello y también unir fuerza con otros investigadores que se dediquen a esto, que quizá incluso fuera, ¿no? De lo que es nuestro ámbito, pero que se dedica a esto, pues también sería un buen plan. No sé si quieres mencionar algo, Laura. Es que, a ver, yo creo que Virginia habla muy bien y lo ha dicho todo, ¿no? Pero yo creo que en el tema de investigación, yo creo que incluso estamos más todavía por detrás, en mi sensación, un poco. Y yo creo que si las técnicas muchas veces o incluso cosas más a nivel más tecnológicas no están adaptadas, o por ejemplo yo pensaba en lo que nos ha costado subir aquí hoy, ¿no? Con los escalones estos, pues es más fácil pensar un poco porque la investigación está así, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces la investigación nos abre camino, pero muchas veces también es el reflejo de un poco lo que cultural o socialmente está aceptado. Entonces yo creo que muchas veces es más un trabajo de visibilización para que después desde la investigación pues podamos un poco asimilar eso. Es verdad que yo creo que también es necesario que haya personas
bueno, que visibilicemos lo que ahora es un poco invisible. Eso es lo que yo pienso ahora mismo. Sí, es eso, ¿no? Apostar por la bueno, al final visibilizar, por otro lado también, ¿no? El que al final también dar ese mensaje de que es normal ser diferente, que es que todos lo somos al final, no da igual, ¿no? Y esto como profesional de salud mental, bueno, al final siempre hablamos, ¿no? De qué tanto somos la etiqueta, qué tanto somos, ¿no? Qué tanto nuestra identidad nos la puede retirar una etiqueta y qué tanto somos como un todo, ¿no? Entonces al final también visibilizar, divulgar, restarle miedo a compartir, y es que espacios como es este son necesarios, porque de aquí seguramente salen personas interesadas y decir, uy, pues mira, yo ahora me animo, ¿no? Porque es que a mí me da miedo salir de cara a hablar, de cara a... Entonces, bueno, pues un poquito incentivar y darle la energía, ¿no? y un poquito el empuje pues eso, a las realidades diversas que pueden tener muchísimas personas. Claro, de hecho, de que se celebre este podcast, ¿no?, en directo, pues también creo que muestra, y las personas que están aquí, pues se nota el compromiso que hay, ¿no?, por entender, por comprender, por hacer algo distinto a lo que ya se está haciendo. Y pensaba al hilo del lenguaje, ¿no? Muchas veces, pues como terapeutas podemos tener dominancia, poder y llevar a la persona o a trabajar en la parte de la autonomía, de la rehabilitación, pero no hay un trabajo de valores, ¿no?, que es realmente lo que interesa, ¿no?, a esta persona, o cómo quiere esta persona vivir su vida. Que eso ocurre en la dirección de hacer la terapia más horizontal y favorecer este contacto con lo que la persona realmente necesita. Bueno, qué pregunta tan interesante y tan difícil, yo creo, ¿no? Pues yo creo que es que hay muchos caminos, a lo mejor, para llegar a eso. Yo creo que un poco, es verdad que hemos hablado de muchos temas que yo creo que serían importantes, ¿no? Como es el escuchar a la persona, el trabajar también tus propias creencias que tienes sobre la discapacidad, en este caso, ¿no? Como eso en los equipos incluso de salud mental se ve mucho, ¿no? Lo estigmatizante que muchas veces es que una persona tenga reconocida la discapacidad, o que se plantee, ¿no?, que una persona a la que acompañas pida la discapacidad o no, como si eso fuera una condena a muerte de su autonomía, cuando muchas veces es lo que precisamente ayuda a que las personas sean más autónomas, ¿no? Yo creo que un poco pasa por ahí, y un poco pasa por informarnos también, o sea, pero claro, informarnos de dónde, eso es el problema, porque muchas veces tampoco hay fuentes o hay lugares, ¿no?, donde acudir para trabajar estos temas. Entonces yo creo que justamente es ahí donde está el nicho que hemos venido nosotras a cubrir, ¿no? Un poco para facilitar esto, porque yo sé que muchas veces sí que está la voluntad de hacer eso, ¿no? Pero también yo entiendo que es difícil, porque muchas veces tenemos muchos pacientes con realidades muy diversas y tampoco es un poco inabarcable, ¿no? Entonces yo creo que esto también se debería de facilitar desde las formaciones. O sea, no debería de ser algo un poco optativo, ¿no? Porque al final se queda como algo pues que es como optativo según si la persona tiene más conciencia social o si empatiza más con el paciente y decide. Pero en realidad, para garantizar la igualdad de la atención no debería de ser algo optativo, debería ser algo que estuviera incluido en nuestra formación directamente. Bueno, pues yo os doy las gracias por exponeros. Esto no es cómodo y al final podríais estar disfrutando del congreso de otra manera. No sé si alguien quiere exponerse también a su incomodidad y hacer alguna pregunta en el público. No sé dónde estaba el micro. Si no queréis no pasa nada, yo no obligo a nadie, pero puede ser interesante. Daros la enhorabuena, me ha encantado la exposición. Los posiblemente más veteranos seamos más rígidos, tendremos más dificultades para adaptarnos a los cambios y a las realidades que tenemos bueno, una duda que me planteaba,
cuando hablabais de la importancia de asociaros, de tener en cuenta, ¿no?, más colectivos, se me viene a la cabeza, es un desconocimiento mío, de si hay algo parecido entre los MIR e IR, porque realmente el volumen es muy importante, ¿no? No sé qué realidades pueden estar sucediendo en otras especialidades, ¿no? Era simplemente eso. Personalmente yo no tengo constancia y he buscado, ¿no?, porque claro, si nosotras vemos, ¿no?, estas realidades también, pues supongo que el resto de compañeros especialistas también. Es cierto que no hay nada y yo creo que también es un poco a colación de lo que está pasando, ¿no?, de lo que estamos aquí reivindicando, que es esta especie de silenciados, ¿no? Como, no hacemos, al final es todo desde a título personal, ¿no? Como un poco. Y sí, no sé si Laura, pero yo personalmente no conozco ningún esto, ¿no?, como nosotras que lo pongamos en marcha. No hay nada. O sea, o si hay, está muy, muy escondido, porque hemos buscado y realmente no. Sí que es verdad que incluso se han visibilizado circunstancias individuales bastante injustas, en el caso sobre todo de los MIR, ¿no?, de varias personas que, bueno, como también ha comentado Virginia, se habían sacado el MIR, y luego en este caso yo también he visto que por tener alguna discapacidad se le había como juzgado como no apto para el trabajo, ¿no? Entonces ha habido también mucha reivindicación en este tema, y ha habido personas, incluso pues hay una competidora paralímpica que se llama Susana, que es ciega, no sé si la conocéis, es bastante famosa, ¿no?, que hablaba también de las discriminaciones que se sufrían, ¿no?, con este proceso. Pero es verdad que yo creo que no existe ninguna asociación, o sea, es páramo esto. Entonces, justamente por eso yo creo que es necesario algo más colectivo, incluso pudiendo plantearnos englobar otras especialidades como algo muy ambicioso y a lo mejor de futuro, ¿no? Pero de momento a pequeña escala hemos empezado. Claro, es que el problema es ese, que todo es a título personal, todo es individual, todo se queda muy en silencio. La persona, después también la repercusión que tiene eso para el profesional, o sea, para la persona, pues que, por ejemplo, lo que decía Laura, ¿no?, el no apto, y la repercusión individual, ¿no?, el no sentirse acogido bajo nadie y nada, y tener que hacer ese duelo después de haber sacado plaza, tiene que hacer ese duelo en solitario. Entonces, bueno, es un poquito eso, ¿no?, lo que, y como dice ella, bueno, una idea ambiciosa sería incluso hacer grupo, ¿no?, dentro de todos los especialistas, de facultativos especialistas, pero bueno, sí que es cierto que vamos remando muy lentamente, pero bueno, remando. Quería que pudiéramos terminar esta conversación, que nos podáis contar si hay algún mensaje final que os gustaría transmitir y cómo os podrían contactar o cómo podrían llegar a vosotras si se quieren sumar a todo el trabajo que ya venís haciendo. Bueno, pues a nivel de, correo, que puedo, no sé si dejar el correo en la web, y mi contacto por ejemplo, en Twitter, que que ahora hay un poquito menos de actividad, pero bueno, sí. Normalmente a mí personalmente me suelen contactar por Twitter, siempre. Pero Laura, si tú tienes algún tipo de... el correo lo puedo facilitar, yo lo dejo. Sí, no, era por si teníais algún correo corporativo dentro de la propia organización, por si pueden facilitar las personas a contactar con vosotros. Dejaremos un correo en la web, porque yo, por ejemplo, redes sociales soy horrible y no tengo, ¿no? Entonces no soy tan accesible como Virginia por Twitter, pero bueno, tanto por el correo de AMPIR también es posible si están dentro de la asociación, y si son gente externa, pues facilitaremos un correo para que se puedan poner en contacto. Maravilloso, lo pondremos en la descripción del programa cuando se emita. Y bueno, pues quería daros las gracias a ti, Laura, y a ti, Virginia, y a Darío también por estar aquí conmigo, por permitir abrir este espacio, y también a la organización por facilitar esta conversación. Muchísimas gracias a vosotros, a Laura, mi compañera, y a todos los que estáis aquí. Y que me alegra muchísimo, ¿no?, que estéis aquí, y nada, a seguir disfrutando del congreso.
Muchas gracias, nos vemos prontito.